Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio con una producción de Cristian Aguilar Centurión. Los medios de contacto ya todos ustedes los conocen. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio para que puedan interactuar con nosotros. Los chats están abiertos. Un afectuoso saludo hasta España, quien sigue los audios por ivox.com. Muchas gracias, seguimos a la orden. Gracias por todos sus comentarios. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Juanito, ¿y usted? Con el favor de Dios, muy bien. Qué bueno. Aquí, por reincorporándome, que hace 8 días no pude estar. Sí, caray. Ajax Mondragón en los controles. ¿Cómo estás, Ajax? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón, ingeniero. Qué bueno tenerle de vuelta, Juan Ramón. A todos nuestros amigos que nos acompañan. Recuerden que vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Díganos desde dónde nos escriben. Mándenos si ustedes conocen algo sobre el tema que vamos a tratar. Y si alguno tiene alguna experiencia, con gusto daremos lectura. Recuerden que estamos totalmente en vivo a través de YouTube y de Facebook como Tercera Llamada Radio. Gracias, Ajax. Fíjense que me quedé pensando esto. De repente, estos programas los hacemos en vivo, se pasan por Facebook y YouTube simultáneamente en lo que dura el programa. Posteriormente en Facebook se puede repetir, pero llega un momento en que la producción toma ese programa y lo sube a YouTube y ahí ya se almacena. Cuando eso sucede, las vistas o las visitas que tiene ese programa se van a cero. Entonces, si ustedes de repente ven que hay un programa donde hay 20 o 30 visitas, no piensen que es así siempre. Lo que sucede es que se pierde el control, el conteo. Se pierde el conteo de las reproducciones que tienen en vivo. Así que sin miedo pueden visitarnos, pueden analizar los programas. Aunque aparezcan por pocas reproducciones, créanme que ya han tenido algo de público y cada día más vamos creciendo. Muchas gracias. Oiga, Inge, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un programa que se llama Teorías de la Conspiración. Órale. Está interesante. Vamos a aclarar desde el inicio que este no es un tema exclusivamente ufológico, es un tema relativamente general, como lo vamos a ver a través del programa. Claro, tocaremos esos temas de la parte ufológica, porque necesariamente tenemos que pasar, es lo más usual, al hablar de las conspiraciones, del tema ufológico, ¿no? De los fenómenos de los extraterrestres. O sea, es como hacer un recorrido de todos los programas que hemos hecho, ingeniero, ¿no? No, es simplemente aclarar una corriente que sobre todo se da en Estados Unidos, se da muchísimo. Yo creo que es el país donde hay más conspiraciones, porque por la propia naturaleza del americano, ¿no? Es ahí donde se da, y por las situaciones tanto políticas como económicas, como de control que han estado sufriendo, y como es un conjunto de gente que emigró a ese país, y eso es un gran abanico de, pues, ¿por qué no decirlo? Hasta de tipo de gente, ¿no? De culturas, sí, de claro. Culturas y de todo. Y se sienten invadidos de repente, ¿no? Pues sí, también. Sí, también. Híjole, yo creo que va a estar muy interesante, muy interesante. Ahora, al hablar de conspiración, debemos entender que son situaciones en las que las personas se ponen de acuerdo para hacer creer algo que no es real o para que la verdad parezca una mentira. Sí, hay varias situaciones. O una fantasía. Sí, hay varias situaciones dependiendo del tipo de conspiración de que estemos tratando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, pues se hizo la conspiración de la independencia de México. Sí. Y eso realmente, al tratar de derrocar un gobierno, entonces esa conspiración que se hace toma el nombre de complot. Sí. Porque es específicamente hablando del ámbito de gobierno. ¿Sí? Pero una conspiración se puede aplicar a una persona, se puede aplicar a una empresa, se puede aplicar
a toda la humanidad, como lo vamos a ver y presumir. Pues adelante, ingeniero, sin preámbulos. Bueno, no se vayan, mis estimados amigos, vamos a tratar de dar una especie de definición de lo que es la teoría de la conspiración, por qué se cree, y vamos a ver por qué la gente cree en teorías conspirativas. Y de paso vamos a tratar de determinar si una conspiración es cierta o es falsa. Vamos a dar algunos elementos. Me encontré un artículo muy interesante donde proporciona 10 elementos para determinar si es una conspiración cierta o es falsa. Bien, entonces empecemos diciendo que vamos a definir el significado de esa inquietante palabra llamada conspiración. El Diccionario Internacional de Webster da como una connotación una combinación de hombres para un fin malo, un complot, así lo define. El Diccionario Oxford de inglés está de acuerdo definiendo la conspiración como una combinación de personas para un fin malo o ilegal. Un acuerdo entre dos o más para hacer algo criminal, ilegal o censurable. Una trama. Cabe destacar que las teorías conspirativas son aquellas que pretenden explicar un evento ya acontecido o que está por suceder en base a supuestas circunstancias que son ocultadas a la opinión pública. Por ejemplo, la muerte de Lady Di. Sí. Ahí muere, o sucede el hecho y surge una teoría conspirativa. Uh-huh. Bien. Por supuesto, las teorías conspirativas son menospreciadas y negadas por quienes son acusados de esconder la verdad. Uh-huh. Bien, las conspiraciones de carácter político que busca derrocar un gobierno u otro tipo de poder se le conoce con el nombre de complot. Por otra parte, resulta interesante resaltar la existencia de conspiraciones criminales que suponen el acuerdo entre dos o más personas para quebrantar la ley. En este caso, el perjudicado suele ser un tercer individuo o una empresa. La teoría de la conspiración es un término que originalmente se utilizaba para describir de manera neutral cualquier reclamo de conspiración civil, criminal o política. El término teoría de la conspiración es utilizado con frecuencia por académicos y en la cultura popular para identificar acciones militares, bancarias o políticas secretas destinadas a robar poder, dinero o libertad del pueblo. Los escépticos son importantes para lograr una visión objetiva de la realidad, es decir, juegan aquí un papel muy importante en esto. Sin embargo, los escépticos no son lo mismo que reforzar la historia oficial. De hecho, una teoría de la conspiración se puede argumentar como una alternativa a la historia oficial de los acontecimientos. Por lo tanto, cuando los escépticos intentan ridiculizar una teoría de la conspiración utilizando la historia oficial como un medio para demostrar que la conspiración es incorrecta, en realidad solo están reforzando la visión original de la historia y en realidad tampoco son escépticos. Si como un número importante de investigadores afirman, se puede demostrar que una influyente élite, en gran parte oculta, ha combinado sus esfuerzos a sabiendas en una trama para manipular y controlar personas y eventos, entonces, sobre la base de la definición externa que acabamos de citar, realmente existen conspiraciones como las siguientes. No reconocimiento del fenómeno OVNI, y contrario a esto tenemos el proyecto Libro Azul y el grupo MJ-12. El ocultamiento de la existencia de alienígenas, ahí tenemos el caso Roswell en Nuevo México y el Área 51 que estaría en contra de eso. Aquí en ese ocultamiento de la existencia de alienígenas deberíamos tocar la parte de extraterrestres, o sea, los que vienen de fuera,
y los intraterrestres, y los que están en las profundidades de la Tierra, en la parte subterránea. Ocultamiento de extraterrestres e híbridos mezclados con la humanidad. Ocultamiento de bases subterráneas, por ejemplo, en el Área 51, en Dulce, Nuevo México, en el Monte Busegui, bajo la Amazonia, bajo la Antártida, etcétera, existen bases subterráneas que los gobiernos insisten en ocultarnos. Hay un gran desarrollo tecnológico acelerado en los últimos 70 años y no nos dicen a qué se debe. Se sospecha que es tecnología extraterrestre. Hay ocultamiento de abducciones. Sin embargo, también hay testimonio de Bill Cooper, por ejemplo, de un acuerdo entre extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos de América. Hay un control mental de la población y esto también está oculto. Sin embargo, hay un proyecto MK Ultra que rige la industria del entretenimiento. Hay una tendencia a un nuevo orden mundial, es decir, hay la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, elitista. Hay influencia de extraterrestres en la religión, basta ver la Biblia, y ahí hablamos del Dios de la Biblia como el Lil, que es un Anunnaki. Hay un espionaje tecnológico de personas a través de Internet y sus redes sociales. Hay una provocación de cambio climático mediante la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre. Es el proyecto HARP, que emite 1 gigawatt, o sea, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera interior, actuando como un gran calentador ionosférico que puede provocar terremotos, tsunamis, ciclones tropicales, lluvias torrenciales, sequías y un calentamiento global. Y ahí tenemos la prueba, el derretimiento de los polos. Otra teoría de la conspiración es el ocultamiento de la energía libre. Es decir, estamos quemando todos nuestros recursos fósiles, llámese petróleo, carbón, sin embargo, para generar energía eléctrica, y podríamos obtener a partir de la energía libre una serie de energía gratuita e inacabable. Bien, como otra conspiración está el control de la industria farmacéutica, y esto se utiliza como medio para reducir la población mundial. Sí. ¿Por qué? Porque hay desarrollo de enfermedades como el IVA, como el ébola, como la sífilis en laboratorios. Hay vacunas para esterilizar hembras. Hay un uso indiscriminado del mercurio, que es un elemento muy dañino para el cuerpo humano. Sin embargo, se usa hasta en las amalgamas. El uso de flúor en el agua potable. Ese lo que hace es calcificar la glándula pineal. Entonces inhibe un poco el desarrollo evolutivo espiritual de la humanidad. Se tiene otro tipo de conspiración, como el control de la industria alimentaria a través de las semillas transgénicas, a través también de las estelas químicas para dañar los suelos de cultivo. Hay un control mediático, que es la adulteración de la realidad, control de la información, etcétera. Hay un control financiero, que consiste en bloqueos, manipulación de moneda, impedimento de negociación. Hay generación de guerras, lo que provoca en el planeta caos y dolor, sin ninguna esperanza de presente o futuro, solamente temor y terror de muerte. Déjenme decirles algo, ya que estoy calentito. Diversas guerras de Estados Unidos en sus afanes expansionistas en contra de la humanidad son Vietnam, el Golfo Pérsico, Venezuela, Siria, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Yemen, Ucrania, Afganistán e Irak. Estas 11 últimas que las estoy mencionando, Estados Unidos las perdió. Otra teoría conspirativa, la muerte de John Fitzgerald Kennedy, ocurrida el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Supuestamente era para evitar que se diera a la opinión pública información clasificada.
Otra teoría conspirativa, se trata de la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 a través de la nave Apolo 11. Esto fue para ganar la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos y evitar que el comunismo se extendiera en el mundo. Otra teoría conspirativa, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, el famoso 9/11 del 2001, como un pretexto para iniciar un conflicto armado en Afganistán e Irak. Y hoy en la tarde que estaba platicando con mi esposa me dijo, oye, y aquí no cabe decir que precisamente se encuentra Estados Unidos interesado en esos territorios de Irak porque ahí hay una puerta dimensional. Sí, es lo que se cree, que fue para apoderarse del portal dimensional que está en Irak, ¿no? Exacto. Bien. Y además para destruir los vestigios arqueológicos sumerios. Sí, haciéndonos creer que fueron grupos guerrilleros los que llegaron y destruyeron los museos, que aparentemente se ve que es así. Sí. Pero yo creo que fue para frenar el despertar de la humanidad, para que pudiéramos reconocer cuál es el origen del Homo sapiens que tenemos, sí. Entonces, básicamente es eso. Sí, que es, entonces, todo esto que les acabo de mencionar forma parte de teorías conspirativas. Fíjese, ingeniero, hay otras, si me permite ser metiche. Adelante, adelante. La hipersexualidad infantil. Sí, también. La homosexualidad. El control de la sexualidad a través de diferentes sustancias, ya sea en las medicinas o en la alimentación, que llevan al individuo a sufrir cambios hormonales al momento del esplendor de la producción hormonal en su cuerpo. Por ejemplo, el uso de sustancias como la atracina, que ya hemos revisado aquí. A mí me sorprende mucho la ideología de género. Sí. ¿Por qué? No lo sé, es curioso, pero hasta en los medios oficiales quieren darle una apariencia de lo más normal del mundo. Sí. Como que quien manda los obliga que falten a su ética y a su honestidad personal. Salud. Que por cuestiones laborales tengan que callarse sus propios pensamientos, sus propios juicios, y tengan que decir lo que les mandan, lo que les ordenan. Sí. Entonces, sí, va a estar muy interesante esto. Entonces aquí, como ustedes acaban de ver, hay una gama tremenda de teorías conspirativas. No es exclusiva que es la más usual, la que trata de fenómenos extraterrestres, sino como se ve, aquí hay muchísimas más que afectan a toda la humanidad. Desde el origen de nuestra civilización hasta el día de hoy, que abarca todo lo que podemos llegar a ser como seres humanos. Así es. ¿No? Por ejemplo, estaba yo, dice, en las definiciones que usted nos dio, decía que la conspiración es el que varias personas se pongan de acuerdo para cometer un acto criminal. Ahora, lo criminal lo juzgan las leyes y las leyes las ejercen las autoridades que mandan en determinados lugares. Y aquí es al revés. Los que mandan en determinados lugares son los que conspiran en contra de la propia humanidad. ¿Verdad? Sí. Entonces, muy interesante. Yo, la verdad, conozco la dedicación de usted a preparar sus temas, ingeniero, y esto nos va a hacer reflexionar y pensar muchas cosas, aprovechando el reciente fallecimiento de Salvador Freixedo, ¿no? Sí, nos decía el señor productor del programa pasado, que recién había fallecido, a los 90 y tantos años, ¿verdad? 94, creo, ¿no? Sí, ¿qué razón? Yo me imagino que ahorita que terminemos el programa vamos a concluir qué razón tenía. Sí, va por ahí esta situación. Aquí quiero decirles, a fuerza de ser sincero, el término conspiración prácticamente se utilizaba para agruparse contra un líder, que puede ser su jefe,
el jefe de una empresa, Sí. el director de una empresa, el director de un gobierno. Sí. Pero Aquí es al revés, aquí ¿no? es exactamente al revés. Es la organización para La- controlar y mentir a la población. La élite en el poder, Sí, claro. que es una pequeña porción, Ujú. contra el resto de la humanidad, imponiendo todos sus caprichos, Sí, todas sus decisiones, muchísimas veces en desconocimiento de la propia humanidad, haciéndolo sufrir lo que ellos creen que está bien. ujú. Sí, porque controlan todo. Controlan todo, como se los acabamos de tratar de mencionar aquí. Por ejemplo, uno quiere, vamos a poner algunos ejemplos, uno quiere conocer las noticias y recurre a los medios convencionales. Sí. Y los medios convencionales nos dan una noticia que está manipulada. Sí, porque una estación, otra estación, otra estación, otra estación, dice exactamente lo mismo con las mismas palabras. Y toman de una sola fuente esa información Sí. y la dan como válida, auténtica y veraz, ¿no? ¿Sí? Y lo imponen como una verdad, como Sí. una gran verdad al resto de la población. Sí. Vamos a hablar más adelante de algunos personajes que se les llama mente crédula. Ok. Vamos a hablar de ese concepto un poquito Ahora, más adelante. qué difícil es, porque si desde pequeños nos forman para que todo esto funcione en nuestro control, para que nos tengan controlados, qué difícil es quebrarlo, ingeniero. Sí. O sea, qué difícil, porque desde el kinder, desde los primeros años de escolaridad, incluso pues hasta concluir las actividades profesionales, todo forma parte de un mismo programa que aparentemente le va a dar al ser humano razonamiento y conocimiento, o conocimiento y razonamiento. Y nadie se pone a pensar, oye, pero hasta esto controla quién soy, ¿no? Sí, porque la educación como está impartida ahora es memorizar una serie de situaciones, Ujú, aplicarlas conforme su experiencia, ujú. pero no de manera razonable. No se puede cuestionar nada. No lo razona. Claro, Esa es la gran diferencia. sí. ¿Sí? Entonces, cuando uno tarde que temprano despierta o pretende despertar, ya actúa de manera consciente y entonces usted se puede preguntar una serie de situaciones frente a algo que está usted viviendo, Ujú. ¿sí? Pero todavía hay muchos individuos de mente crédula, como lo vamos a ver, que no se cuestionan absolutamente nada. Sí, creen a ciegas todo, ¿no? A pie juntillas, como dice la frase, Ujú. lo que le dice el gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice la autoridad. Tan, tan. Hay otra conspiración, el origen de la humanidad. Sí, pues por eso está lo de los Anunnakis, por eso decía usted ahorita que tratan de eliminar lo de las tablillas Ujú. de Sumeria, precisamente ¿por qué? Pues para quitar el origen del Homo sapiens. Hace muchos años me tocó ver a David Icke cuando se acercaba a decir, es que me di cuenta que sucede esto, la reina de Inglaterra, etcétera, y todo el mundo se reía de él. Sí. Tal vez es muy difícil entender que alguien en un viaje astral, ya empezando por ahí, como no cabe dentro del conocimiento técnico, científico que nos forma como seres pensantes, pues no podemos imaginar que alguien se desprenda de su cuerpo y ande viajando, salvo aquellos que consumen alguna sustancia ilícita. Fíjese que no. No, Ay, me refiero en el común de las personas. porque ya les platicaba yo algún día, mi madre era espiritualista y era... sí. No, pero me refiero a que, por ejemplo, este cuate llega y se presenta en un programa de televisión y dice, es que tengo este tipo de experiencias. Entonces, si alguien lo ve sin ningún antecedente de lo que hoy vamos a tratar, va a decir, este señor fuma o se toma algo, ¿no? Porque está fuera del conocimiento de la mayoría del público. Es a lo que quería llegar. Entonces, ya de entrada, hasta nuestro pensamiento, nuestro razonamiento está muy limitado, muy controlado, y no nos vamos a dar cuenta de todo esto hasta el momento de morir. Claro, Cuando nos demos cuenta a lo que nos vamos a enfrentar. claro.
¿Sí? ¿Qué más, señor ingeniero? Mira, yo quisiera acabar de darles algo de ese material para que tengan elementos nuestros oyentes y nos puedan formular algunos cuestionamientos. Bien, Jonathan Bankin es el autor de 2 excelentes libros explorando una gran cantidad de teorías de la conspiración. Este señor observa que la palabra conspiración puede ser un problema para algunos, pero solo porque representa lo desconocido, el misterio y el riesgo. Esas son las cosas que aprestan a la mente humana y le dan vida a la conspiración. Estas ideas solo pueden ser un problema para aquellos que desean mantener nuestras mentes bajo control. Una vez que se crea una conspiración masiva y siniestra, podría ser ejecutada con éxito en un secreto casi perfecto. Sugiere que muchos de estos complots son posibles. Con este paradigma cabalístico, o sea, con este patrón en su lugar, las conspiraciones pueden convertirse en la explicación predeterminada para cualquier evento dado, una visión del mundo unitaria y cerrada, en la que las creencias se unan en una red de apoyo mutuo, conocida como un sistema de creencias monológicas. Por ejemplo, la creencia de que una célula del M16 fue responsable de la muerte de Diana, la princesa Diana. Otro, se corre la creencia en las teorías de que el VIH fue creado en un laboratorio. Otro, que el alunizaje era un engaño. Otro, que los gobiernos encubren la existencia de extraterrestres. Todas estas también forman teorías conspirativas. Algunas de estas se han comprobado y entonces esa teoría conspirativa se vuelve una verdad. Bien, el efecto continúa incluso cuando las conspiraciones se contradicen entre sí. Por ejemplo, cuantos más participantes creían que Diana fingía su propia muerte, más gente creía que había sido asesinada. Llaman a este proceso coherencia global. Alguien que cree en un número significativo de teorías conspirativas naturalmente comenzaría a ver a las autoridades como fundamentalmente engañosas, y las nuevas teorías de conspiración parecerían más plausibles a la luz de esa creencia. Por lo tanto, la desconfianza de los defensores de la conspiración hacia las narrativas oficiales puede ser tan fuerte que muchas teorías alternativas se respaldan simultáneamente, a pesar de cualquier contracción entre ellas. Realmente hay, como dice el autor investigador Jim Hogan, 2 tipos de historia. La segura, saneada versión de Disney, tan ampliamente disponible como inevitable, y una segunda que se mantiene en secreto, sepultada y sin nombre. Esta segunda versión de la historia, argumentan Jonathan Bankin y John Wallen, sí tiene un nombre y se llama teoría de la conspiración. La principal resistencia a las teorías de la conspiración no proviene de la gente en la calle, sino de los medios de comunicación, el mundo académico y el gobierno, personas que manejan la economía nacional y mundial de la información. La estructura del mundo moderno exige la adhesión masiva a la fe en las instituciones que mantienen el orden existente y hacer que se ejecute. Más ahora, estas instituciones son innumerables: el gobierno, los negocios, la ciencia, la educación, la política, y su supervivencia depende de la fe de las personas en esas autoridades. Tenemos que crear lo que la gente dentro de esas instituciones nos aseguren que es verdad. Es por ello que las teorías conspirativas son universalmente un anatema, es decir, una condena moral para la organización. Ellas desafían directamente el statu quo, o sea, el estado de las cosas en un determinado momento, lo que socava la fe ciega de las masas, lavadas del cerebro por los maquiavélicos líderes de la sociedad.
Las conspiraciones y encubrimientos existen. Sin embargo, su causa, que no es apreciable de manera evidente, es nuestra propia irresponsabilidad, ignorancia e inactividad. El mundo nos dice lo que queremos oír, nos da justificaciones para los diferentes estados de irresponsabilidad. La civilización bien puede estar destruyéndose a sí misma, pero las personas no tienen que destruirse a sí mismas con ella, porque es nuestra responsabilidad. Ante la intriga de la conspiración y el encubrimiento, no reaccionamos a la farsa construyendo una igualmente dogmática visión del paranoico. Tampoco nos bajamos, deprimimos o consumimos por la ira al rojo vivo. No hay ningún punto en esconderse o correr salvajemente a la calle. Simplemente seamos conscientes. Desde la seguridad interior, la claridad y tranquilidad de la conciencia, procede una acción correcta y constructiva, pero eso es lo que no hacemos. Canaliza tu ira, tu miedo, tus esperanzas y sueños en conciencia total. Al discernir el verdadero estado de la sociedad, usted es libre de las ataduras de la ignorancia y ya no es un peón en el juego, como son las personas denominadas mente crédula. Sí. A la luz de la cadena de flagrantes falsedades siendo anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos en estos días, por ejemplo, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos, el DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca, etcétera, es interesante que tantas personas todavía creen lo que les dicen las fuentes oficiales. Ni siquiera se detienen a dudarlo. A dudarlo, nada. Se trae a colación la cuestión del funcionamiento de su cerebro. ¿Cómo puede una persona tragar completamente, tan crédulamente, la información oficial, sin ni siquiera hacer preguntas de sentido común sobre la base de hechos o la fiabilidad de esa información? Oiga, ingeniero, ¿y podrá hacerlo si durante toda su vida ha sido manipulado en su físico, en su cuerpo, en su mente? Por ejemplo, ¿cómo podrá alguien oponerse o cuestionarse si a través de alimentos, a través de medicinas, a través del agua, a través de todo un programa, lo han mantenido adormecido? Tendrá que darse por sí mismo cuenta de lo que han estado jugando con él, Sí, de cómo lo han estado manipulando todas esas falsedades. claro. Llegará el momento en que tenga que aceptar la realidad por cruda que sea. Ujú. Yo entiendo, por ejemplo, que tendríamos un gran choque Sí. en este momento si nos dijeran, De civilización y cultural y científico y todo, si nos Sí. dijeran que la vida extraterrestre es real, ¿no? por ejemplo, Ajá, otra, que nuestro origen proviene de de una hibridación. una hibridación de extraterrestre con un homínido. Oiga, ok, si esto es real, ¿qué tendría de malo que pudiéramos conocer lo que realmente somos? ¿Dejaríamos de usar la fantasía para respondernos preguntas que hasta el día de hoy no conocemos? Sí, por un lado. Por otro lado, seríamos capaces de reconocer la verdad, Ujú. no la que nos dicen, sino la que somos nosotros capaces de racionalizar, Claro. Ujú. nosotros por nosotros mismos, Sí, sin necesidad de que venga alguien a educarme con lo que a él le conviene, que yo sepa y que yo viva, sí. o que yo esté de acuerdo. No, sino que yo tenga la capacidad de raciocinio, de tal manera que pueda darme cuenta del error en que he estado viviendo. Órale, ese sería ir en contra de todo. Mi productor es darwiniano. Si esto fuera verdad, que todo indica que sí, ¿dónde quedó la evolución de las especies? Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. En la que todo mundo ha basado esa parte de la ciencia. Sí. Sería un retroceso para la humanidad. Sería
dejar de tener fantasías y enfrentarnos a una realidad, ¿no, ingeniero? A Un ver, despertar. yo no creo eso. A ver, yo diría lo siguiente. A ver, la teoría darwiniana fue aceptada en su momento de acuerdo con el contexto que se vivía, Ujú, con la disponibilidad que se tenía de información. sí, Al tener un avance la humanidad, tanto en conocimientos como en tiempo, ujú, el contexto que estamos viviendo ahora es diferente. Entonces tenemos muchísima mayor información que anteriormente, de tal manera que sin dejar de tomar en cuenta que fue valioso en ¿sí? su momento. En su momento, para este contexto que estamos viviendo, tiene otro significado, Aunque esté vigente, aunque esté vigente. Pero el contexto me dice que el significado es otro. claro. Entonces, he ahí el éxito de la humanidad, Ujú. del saber De cuestionarse y responderse. y adaptarse Ajá, a sus nuevas condiciones. condiciones. Claro. Ese es el éxito. ¿Qué tenemos en redes, Ajax Mondragón, por favor? Ya tenemos bastantes comentarios. Comenzamos en Facebook con Bebesca de Monterrey, que dice: hola, buenas noches, como siempre cada semana presente. Hola, amigo. Saludos a Monterrey. Buenas Jorge noches. Emilio Adair Mesa Llorente, buenas noches. Todo se traduce en chismes. Nos dice Néstor Enrique Amesto. Buenas noches, saludos desde Argentina. El día de hoy están tocando un tema muy interesante y eso me hizo recordar que hace un par de semanas atrás falleció el gran Salvador Freixedo, Sí. Sí. quien escribió muchísimos libros, los cuales tocan el tema de la conspiración. Oye, ahí quédate tantito, no seas malo. Fíjense en esto. Por ejemplo, el caso de don Salvador, sacerdote, con una vocación de servicio y de misión por sus creencias religiosas. Sí. El impacto que le causó descubrir que no era verdad en lo que creía. Y lo supo enfrentar. Y supo oponerse. Y para muchos considerado tal vez hasta desquiciado, pero dijo: despierten, despierten. Sí. ¿Se imaginan el impacto que tendría para toda la humanidad que los conceptos religiosos con los que hemos crecido fueran falsos? Sería un grave problema, pero no insalvable. Sí, No insalvable, porque conoceríamos la verdad, ¿no? porque conoceríamos la verdad Claro, por nosotros mismos. sí. Ya no alguien que se siente representante de Dios en la tierra. Exacto. ¿Qué más, don Ajax? Tenemos también saludos de María de Los Ángeles Vidente. Dice: buenas noches, por fin los encontré en vivo. Saludos. 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 Jorge Emilio Adair Mesa Llorente. Hoy ciencia ficción es más intuición que fantasía. Sí, toda la razón. Edgar Lozano, saludos desde Nesa para el mundo. Nueva York, saludos. Saludos, Edgar. Clara Muñoz, estoy leyendo sobre el tono sapiens. El Homo. Quiero pensar Homo que se sapiens, refiere a un sí. Homo sapiens. Resultó ser un mejoramiento de los atlantes de la Atlántida. Es lo que publica. Saludos, Clarita. Ya después lo corrigió diciendo que es Homo sapiens. Ujú. Y José Manuel Ramírez, excelente información. Desafortunadamente la gente escucha estos temas y te califican como loco o demente. Sí, el grave problema, no sabemos escuchar, porque estamos programados para no hacerlo. Sí, pero además debo aclararles algo. La información que se está suministrando la encuentran en cualquier lugar, prácticamente. Entonces, basta simple y llanamente con estar Buscando, investigando, sí. interesado en determinado tema para poder tener a su alcance esa información. Ahora, depende de su marco de referencia y entendamos por esto el nivel de educación, incluso hasta cuestión, preferencia política, su sexo, el sexo que tenga, todo eso interviene en un momento dado en prejuzgar esta información. Sí, Yo no le llamaría ni siquiera juzgar, nótese que le llamo prejuzgar. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los elementos a la mano para poder tener todo el mapa, sí, un juicio más completo, ¿no? todo el Claro. mapa completo de un territorio, Sí, ¿sí? Entendiendo entonces que el mapa es de quien lo hace
y no representa al territorio. Ay, ¿qué más, don Ajax? Ya por último en YouTube, Luna Zahir, aquí presente, lista y dispuesta a deleitar mis oídos. Saludos a todos. Gracias, Gracias. Luna. Dice, yo los encontré por ebooks, pero verlos por YouTube me hace sentirme más conectada con ustedes. Saludos desde Atlanta. Muchas Gracias, muy amiga. amable. Muy Y gentil. Systems manda saludos, como cada semana. Y Demostrando la Verdad, saludos desde Colombia. Muy interesantes sus programas, bienaventurados. ¿Cuándo realizan un programa sobre la conspiración que existe en la Antártida? Ya la hicimos, ¿no? De hecho, si gustas revisar la lista de reproducción de señales ocultas en el canal de Tercera Llamada Radio, encontrarás rápidamente el programa sobre la Atlántida. De hecho, es de los programas más vistos de señales ocultas. Y a toda la gama de los temas que hemos tocado de señales ocultas ahí en nuestro playlist. Sí, muchas gracias. Y esos son todos los comentarios. Gracias, Gracias, Ajax. Ajax. Oiga, ingeniero, Oiga. en la medida que podamos preguntarnos, buscar respuestas, informarnos, que podamos dudar de lo que nos dicen quienes mandan, ¿no? Y podamos investigarlo por nosotros mismos. ¿Usted cree que con el paso del tiempo podamos entender a qué nos vamos a enfrentar como humanidad? Le voy a explicar a qué me refiero. A los que creen en que todo esto es una conspiración, ahora se les llama conspiranoicos, ¿no? Ujú. Muchos de los conspiranoicos consideran que tenemos depredador y que todos estos programas de control están diseñados para que no podamos darnos cuenta que somos, como decía don Salvador Freixedo, los pollos de la granja. Ujú. Si no, ¿cuál sería el fin de tanto control? Ujú. ¿Cuál sería el fin de mantenernos adormecidos, de mantenernos distraídos? ¿Cuál sería, para qué? Si no es para que no nos demos cuenta que tenemos depredador y que no podamos liberarnos de ello, ¿será? Qué difícil, ¿verdad? Es un poco difícil de contestar esa pregunta, pero a ver, yo me haría esto. Si yo reflexiono cómo utilizo mi tiempo en todo el día, pues me voy a percatar de que vivo para trabajar. Para consumir y pagar, ¿verdad? No trabajo para vivir. Sí, claro. Entonces no me doy cuenta de una serie de cosas porque todo mi tiempo está ocupado en captar, de generar algunos bienes de carácter material y hasta ahí me quedo. Ahí nazco, ahí vivo, me reproduzco y muero. ¿Cuál sería tal vez la salida de esto? Que todos aquellos que tenemos la fortuna de ser padres, pensemos en esa superación personal, en ese desarrollo de nuestros hijos, pero paralelamente o en menor grado que el desarrollo espiritual que deben tener. Sí. ¿Verdad? Porque tenemos que lograr, pues hasta cierto punto, lo que se llamaría un equilibrio espiritual material. Y aquí desafortunadamente está desbordado el material. Porque tienes que estudiar aquella carrera que te permita no pasar hambre, ganar mucho dinero, que vivas en una casa muy lujosa, que viajes por todo el mundo y que cuando te mueras no te hayas dado cuenta ni siquiera cuál fue el objetivo de haber vivido. Pero además con este agravante, se pasa toda su vida. ¿Cuántos años para tener una carrera? Primero. Sí. Segundo, una vez que tiene esa carrera, se ocupa de explotar lo que usted aprendió para generar una riqueza. Sí. Ya se le fue la niñez, la juventud, y llega la madurez. Sí. Y cuando usted ya tiene dinero, está enfermo de todo, Sí. entonces ese dinero es únicamente que le sirve para pagar las medicinas. Claro. ¿Sí? ¿Y esa fue su vida? Y a lo mejor llevar a pasear a los hijos, viajar, Ajá. que coman bien, que se vistan bien. Y si empezáramos por esas reflexiones de la vida, esas y muchas, ¿no? Cambiaría el sentir del ser humano.
Totalmente. ¿no? Nos Totalmente. daríamos cuenta que por algo hay que cuestionarse por qué existe tanto control. ¿Qué es lo que las élites en el poder no quieren que sepamos o que podamos descubrir? Porque nos liberaríamos Claro. y entonces no estaríamos sujetos a un control de ellos, a un manipuleo de ellos, en beneficio de aquellos en lugar del beneficio de la humanidad, de un crecimiento personal y humanitario de toda nuestra comunidad. Tantas guerras Inútiles. inútiles, innecesarias, y son, demostraciones falsas de poder, pero además que quien las ejecuta dice que lo hace en representación de la justicia. son conspiranoicas. Claro, claro. Todo ese tipo de guerras o son expansionistas o buscan algún beneficio. Por ejemplo, desarrollar una industria del armamento. Sí. Van contra una nación Venderles armas para que se maten entre ellos, ¿no? y todavía los destruyen y todavía les cobran. Sí. Oiga, pero regreso. Odia a tu vecino para que no te des cuenta de todo lo que está detrás de lo que tú crees que es vivir, de lo que te hemos hecho creer que es vivir, para que no lo percibas, para que no te des cuenta, para que sigas atrapado aquí, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu alma no puedan florecer el espíritu y el alma en todo el esplendor para el cual fueron creados, ¿no? Pero es que tenemos una mala formación desde origen, Sí. por la mala información que tenemos. Es decir, aquí nos enseñaron a luchar el uno contra el otro tratando de ser mejor siempre. ¿A qué nos conduce todo esto? Una serie de problemas y enemistades Indolencias también. con la gente que tenemos. Sí, dice, hay un compositor español, Víctor Manuel, él dice, convivir venciendo a los demás, ¿no? Pues no es cierto, Sí, por supuesto que sí. ¿no? Tal vez deberíamos voltear y ver al prójimo y decir, oye, ¿cómo salimos de esta trampa, no? Unir fuerzas. Sí. Unir fuerzas. Entonces, en lugar de ser dos dedos individuales, van a ser un par. Claro. Y tienen más fuerza, Más que fuerza. un solo dedo. Por ejemplo, ahorita yo recordaba, sin decir nombres, tengo amigos conocidos que tienen hijos muy pequeñitos y deben preocuparse por el sustento. Digo, hijos pequeñitos, 2 años, 3. Por el sustento, por la salud, por el desarrollo, por el futuro. Pero el alma es importantísima. Ahora, lo logra hacer, lo logra formar de una manera diferente, ya lo aisló. Esa formación que le dio lo va a volver un ermitaño, lo va a volver solitario, porque no va a formar parte del común de la gente de su generación. ¿Sí? Yo analizaba hace tiempo, desde hace muchos años, me hacía preguntas que nunca me pude responder, ingeniero. Por ejemplo, yo decía, oye, ¿por qué todo el mundo tiene que tener un ídolo que sea artista, deportista, boxeador? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen creer que eso es parte del mejor ser humano? Es que esa es la salchicha. Exacto, sí. Esa es la salchicha que nos están enseñando. Entonces, le dicen a uno, ahí se tiene la salchicha pegada en la frente y ahí vas corriendo tras de la... ¿Nunca la vas a alcanzar? Sí. Luego me di cuenta que crean artistas infantiles para que se lleven a toda esa generación siguiéndolos como sus ídolos. De la infancia pasan a la adolescencia, a la etapa adulta y así hasta que mueren consumidos por las drogas o algo pasa con ellos y ya arrastraron a toda esa generación en su música, en sus modas, en sus actuaciones, en sus gustos. Qué difícil, ¿no? Es que la humanidad entera estamos acostumbrados hemos desarrollado un gran sentido de pertenencia. Uh-huh.
Entonces, el pertenecer a un determinado grupo nos da una cierta ventaja sobre otro grupo que no lo está. Nos sentimos parte de, Sí, ¿verdad? sí. Entonces eso nos hace creer que tenemos ventaja sobre los demás, cuando no es así. Órale, qué complicado. ¿Qué tenemos en redes, don Ajax Mondragón? Sí. Perdón. Tú dime. Dice que sigamos platicando porque está revisando. Ok. Está revisando. ¿Qué más, señor ingeniero? Bueno, vamos a continuar con lo de la mente crédula. Las personas que operan desde la mente crédula tienden a tener confianza fuera de lugar en los gobiernos, las instituciones, las principales redes de noticias, médicos, científicos o cualquier persona que lleve la vestimenta de aparente autoridad. Considerando que una persona normal, inteligente, se plantearía preguntas de sentido común sobre la información que reciben de todas las fuentes. La mente crédula totalmente acepta virtualmente cualquier información de fuentes que ocupan el papel de una aparente autoridad en la sociedad, por el solo simple hecho de serlo. Y dicen, los gobiernos nunca mienten. Pero, ¿cómo funciona esto dentro de sus cabezas? Es un interesante proceso. Las personas con mente crédula creen que es posible que un gobierno o institución mienta, pero creen que los gobiernos, las instituciones y los médicos eligen no mentir, incluso cuando serviría a sus propios intereses hacerlo. Siga esto atentamente, porque esta es la parte fascinante. Esta gente de mente crédula efectivamente creen que aun si un funcionario del gobierno pudiera mentir sobre algo, realmente nunca lo hacen. Eso es lo que cree la mente crédula. ¿Y por qué no? Porque en última instancia las mentes crédulas creen que los gobiernos, las instituciones y los principales medios de comunicación operan en base a una especie de código de honor. Así que incluso si fuera en interés de nuestro propio gobierno el mentirnos a nosotros, que esto nunca sucedería porque eso violaría este imaginario código de honor. Es decir, viven en otro mundo. ¿Dónde existe este código de honor? ¿Dónde está escrito? En ninguna parte. Por supuesto, es imaginario, pero ante los ojos de las mentes crédulas parece real. Curiosamente, a pesar de que este código de honor solo existe en la imaginación de la persona de mente crédula, ellos proyectan este código de honor a las fuentes de autoridad, imaginando que se atiene a él. Hay una credulidad externa. La persona de mente crédula cree que las noticias de la red siempre reportan la verdad. Las cadenas de noticias tienen un sentido de honor, ellos creen. Y este sentido de honor los obliga a reportar siempre la verdad y jamás manipular las noticias con fines nefastos. Así que las redes de noticias nunca dan forma a las noticias y que solo reportan de lo que es objetivamente cierto, sin consideración alguna de la política o los beneficios de los anunciantes, cosa totalmente falsa. Esta visión del mundo es, por supuesto, ridículamente ingenua y, sin embargo, es el sistema básico de creencias de por lo menos la mitad de la población. La mitad de mentes crédulas cree que todo lo que su propio gobierno, medios de comunicación o figuras de autoridad les dicen. Curiosamente, la mente crédula es también interiormente crédula, porque no reconoce su propia credulidad. En su lugar cree que está operando como una mente racional. Esta falsa mente racional cree que funciona como un filtro crítico de la información recibida, pero incluso esto es autoengaño. En verdad, esta falsa mente racional está en modo de filtro automático, por lo que filtra cualquier información que entre en conflicto con la información que recibe de fuentes oficiales. Esta es la clave para entender a la mente crédula. No es la calidad de la información en sí lo que importa, es la confirmación de la historia de fuentes oficiales lo que hace real en la mente
crédula. Bien, a lo largo de la historia, muchas teorías de conspiración han resultado ser verdad. Las mentiras del gobierno, por supuesto, han estado ocurriendo durante todo el tiempo que han existido los gobiernos. No todas las teorías de conspiración son verdaderas, por supuesto, pero muchas de ellas resultan ser ciertas, por lo que la idea de no creer en las conspiraciones no tiene ningún sentido racional. El no creer en conspiraciones significa que usted no cree que dos personas alguna vez se sentaron y conspiraron para aprovecharse de otros de manera poco éticas y engañosas. Es más, yo les diría, hasta a nivel de kinder, los chamaquitos se juntan para quitarle a otro su dulce. Ya están haciendo una conspiración. Es el manejo de la inteligencia para ocultar la verdad de las intenciones que puedan dañar a otra persona o a otro objeto, ¿no? Y conseguir un fin. Claro. Las conspiraciones no solo son comunes, sino que son prácticamente sinónimas del capitalismo actual. Órale. Me pregunto, ¿la gente de mente crédula tampoco creen en esta teoría de conspiración? ¿Son todas las teorías de conspiración automáticamente sacudidas por el mero hecho de la palabra conspiración? Por ejemplo, el proceso Manhattan, este fue un proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares, liderado por los Estados Unidos con el apoyo del Reino Unido y de Canadá. Desde 1942 hasta 1946, el proyecto estuvo bajo la dirección del general mayor Leslie Groves del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, mientras que el físico nuclear Robert Oppenheimer fue el director del laboratorio de Los Álamos, en el que se diseñaron las propias bombas nucleares. Por supuesto, fue una conspiración secreta del gobierno. Otra, los experimentos de sífilis de Tuskegee. Este fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en la ciudad estadounidense de Tuskegee, en Alabama, por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Entonces, 600 aparceros afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, si no era tratada y si se podría llegar hasta la muerte. En los afroamericanos fue una conspiración médica secreta. Sí. La operación Northwoods fue una trama de conspiración para crear apoyo para una guerra contra Fidel Castro, orquestando eventos terroristas en ciudades de Estados Unidos. Todos estos son hechos históricos. Ellos son indiscutibles. Pero la mente crédula, ninguna de esas, para ellos, ninguna de esas historias. Lo que es real es solo lo que se les está diciendo en este momento por la Casa Blanca o los gobiernos. O los medios de comunicación. Oiga, pero aquí tiene mucho que ver que la mayoría de la población está inmersa en cómo resolver sus propias necesidades de sustento, de supervivencia. Por ejemplo, mire, yo pienso que si un padre tiene 4 hijos, está desempleado o gana muy poco, pues no le va a interesar de mucho que haya una conspiración contra cualquier país, ¿no? Porque sus necesidades inmediatas lo mantienen ocupado en cómo resolverlas. Sí. ¿No? Y le voy a decir otra cosa. Aunque usted tenga todo dinero y tenga satisfechos sus primeras necesidades, las segundas, las terceras, las cuartas, como no las vive, las ignora, ¿no? Y le sobra Claro. dinero para satisfacer el resto, Ajá. si usted no tiene la voluntad de despertar, no lo va a hacer. No, porque estoy en mi zona de confort. Entonces, Tuve éxito en la vida. entonces tanto problema representa aquel que carece como el que tiene en exceso. Claro.
Aquí faltaría entonces que si se presenta el desarrollo espiritual, sí nos permitiría ver las cosas desde otra perspectiva. Lo que sucede es que entrando al campo espiritual, lo que hacemos es creer en las religiones. Ujú. Y de, ay, Y ese Diosito, es- te los encargo mucho. Y ese ¿no? es otro grave problema. Claro, claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, aquí tenemos que hacer trabajo interior por nosotros mismos. Sí, sí. No hay gurús. No. Y tenemos que darnos cuenta en algún momento de toda esa situación. Sí, por supuesto. Muchos de nosotros nos estamos dando cuenta en el ocaso de nuestra vida. Vean nuestras cabecitas blancas, Sí, ya parecemos cotonetes. ¿sí? O, bueno, ¿para qué le digo? ¿Qué pasó, don Ajax? Ahora sí que nos vas a comentar qué es lo que tienes por allá. Ya tenemos muchos más comentarios, Juan Ramón, empezando por José Manuel Martínez, excelente Ahorita información. Jorge Emilio Adair Mesa Llorente, los que ven esa estrella despiertan a la verdad de sí mismos, nos pone. Ujú. Joel Luna, saludos desde Houston, Texas. Saludos. ¿Podrían explicar cómo es la vida en otros planetas? Cuestiones de vivienda, alimentación, transporte, No. etcétera. No. No, de ninguna manera. Eh, Mira, las razas extraterrestres han tenido buen cuidado de no dejar salir al humano, por más que digan los gobiernos, Ujú. ¿sí? hacia el exterior. Por la red, No les permiten salir. ¿Por qué? Porque se liberarían. sí. El humano se liberaría. Se daría cuenta de muchas otras cosas, de muchas otras situaciones. Y aquí estamos en esta cárcel planetaria. Sí. Ya hicimos algún programa explicando esto. Sí. Dedicamos más de 2 horas a esto. Por favor, ve el playlist de la tercera llamada Señales Ocultas y ahí vas a encontrar esa información. Así por se favor. llama, ¿no? La Tierra, una prisión dimensional, ¿no? Ujú, creo Algo que así se sí llama. se llama así, ¿verdad? ¿Qué más? Ajax? Horace Reed, saludos, bendiciones. Hola, Horas. Saludos, amigo, un abrazo. María de Los Ángeles, vidente libre. ¿Creer que la vida es una experiencia dimensional también es vivir en la Matrix? ¿No podría ser una experiencia controlada, pero no de pollo, sino de laboratorio? Sí, tiene todas las posibilidades también. Ujú. Esos son todos los comentarios en Facebook y checamos YouTube. Nos dice Demostrando la Verdad, saludos desde Colombia. Erika Morales, buenas noches a todos. ¿A qué hora inició el programa? Saludos. 7:20. Les recordamos que inicia a las 19:15 horas, tiempo de la Ciudad de México, 21 horas 15 de Argentina. Luego varía un poco, pero regularmente ese es el horario. Y si no pudiste ver todo el programa en vivo, recuerda que puedes disfrutarlo a través de YouTube e iVoox posteriormente. Zulma Ana Rinaldo nos dice buenas noches, un abrazo desde Buenos Aires. Igualmente, Saludos, amigo. Olma. Así es, Juan Ramón, la gente no quiere saber nada, sea la clase que sea, prefieren mirar hacia otro lado. Ujú. Y le dice al ingeniero Alfredo Herrera que le encanta oírlo. Gracias. Y esos son todos los comentarios. Ayúdenos a seguir creciendo. Cada vez somos más en esta transmisión. Compartan el contenido, mándenos más comentarios y seguimos aquí en este interesante programa. Bien. Entonces, estamos atrapados aquí. Sí, estamos atrapados. Engañados, manipulados y da resultado. Sí. ¿Verdad? Sí. Los programas que ejercen sobre nosotros son tan efectivos que pues, las consecuencias son bien palpables, ingeniero. Sí, y es que son muy avanzados, dado que esta gente, esta élite en el poder, de alguna manera ha tenido desarrollo de esos programas de control, y yo me atrevería a decir que quizás sea obtenidos de ¿De no humanos? humanos. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Se acuerda que en alguna ocasión decíamos que deben ser extremadamente inteligentes, ¿no? Sí, Porque conforme avanza la ciencia, avanzan sus métodos de control, van muy de la mano. sí, No. así es. Y nos dan el cebo para que seamos la presa. Por ejemplo, yo me cuestionaba, oye, el Facebook, ¿qué tiene de bueno? Que los jóvenes, las chicas, lo usen para tomarse selfies, ¿no?
o para tomarle fotografías a los alimentos que toman o que consumen, o para ver cómo se ve su cuerpo, sus caderas. Y yo decía, ¿qué hay en el fondo, no? ¿Cuál es el fondo de todo esto? A nosotros nos permite comunicarnos. Yo creo que es una herramienta que si se le da un uso que a lo mejor no imaginaron, nos puede ayudar muchísimo. Pero cuando hicimos el programa de la bestia, ahí comprendí por qué, ingeniero. La supercomputadora que tiene la capacidad de almacenar todos los datos individuales de toda la población mundial, ¿no? Entonces ya tuvo 6 o 7 veces. Sí, ya todavía le sobra. ya tuvo sentido el porqué de todo esto, ¿no? El porqué de las tarjetas de crédito, de que desaparezca el efectivo, de porque vamos a estar totalmente controlados. Los chips. Así es. Dice, estábamos pensando en el chip RFID, ¿y qué creen? Que en este tenemos uno. Uh-huh. Y lo traemos en la bolsa y lo traemos para arriba, para abajo. Es más, dormimos junto a él y aquí está, ¿verdad? Así es. Extremo. O sea, vean esto, amigos. Si todo esto es verdad, pues estamos o nos podemos enfrentar, yo llamaría a seres, individuos, no sé, extremadamente inteligentes, y nosotros debemos ir despertando para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar, si es que queremos salir de aquí, si es que queremos retornar en el momento que sea preciso al lugar de donde venimos, ¿no? Parece una loquera, pero hay que cada quien lo reflexione. Pues sí, esa es una finalidad de este tipo de programas, porque se brinda elementos que puedan ayudar a ese despertar. Dependerá de cada inteligencia su manera de aceptarlo. Sí. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? ¿O aceptan parte de eso y la mejoran? Que eso sería lo ideal. ¿Sí? Que aceptaran todos esos elementos y todavía los mejoraran. Otro aspecto que nos faltó mencionar hace rato, a ver qué opina, ingeniero, es la hibridación y la clonación. Hablé de la hibridación, algo así, sí lo hablé, pero de la clonación. El transhumanismo, que están llevando al ser humano a convertirse en una máquina biológica. Y revisábamos en un programa hace tiempo que por un lado perfeccionan el pie derecho, por el otro lado el izquierdo, la mano, el pecho, el riñón, el corazón, las orejas, ¿no? Y es un rompecabezas enorme que cuando tenga la posibilidad de unirse y de funcionar, el ser humano ya no va a servir. Con su cuerpo. Con su cuerpo. En su cuerpo, porque en su mente esa no la pueden sustituir por una computadora. No, pero... Su conciencia tampoco, su alma y su espíritu tampoco. Pero la demás humanidad, ¿ya para qué? ¿Ya para qué nos dejan reproducir? Si tienen la capacidad de reproducirnos ellos solos a las necesidades que pudieran tener. ¿Se acuerda que lo platicamos? Sí. Híjole, qué panorama. Ahora, ya analizando todo esto, ¿cuál es? Bueno, no me quiero adelantar. Todo parece indicar que es verdad, que el ser humano es el resultado de una hibridación, que los seres que nos hibridaron dejaron aquí descendencia para que controlaran su granja, como nosotros le hacemos con los pollos, ¿no? Don Salvador le dio justo, ¿verdad? Salvador Freixedo le dio justo a ese concepto. Sí, sí, fue un éxito eso, ¿no? Porque detectó la problemática en que vivía la humanidad. Así de grande, ¿eh? Sí. El otro libro, ¿no? Liberémonos de los dioses.
También. También, y muchos otros. Y que son falsos dioses, hay Sí. que decirlo. Sí. Híjole, qué tema. Ingeniero, ¿qué sigue? Bien. Yo sigo con la parte teórica de lo que es la teoría de la Conspiración. conspiración. Entonces, ¿qué desencadena esa creencia de que existe teorías de la conspiración? Bien. Hay un libro que editó Joseph Usinski y su padre en 2014. Es Teorías de la conspiración americana. Los científicos políticos Joseph Usinski y el padre llevaron a cabo un extenso estudio empírico sobre teorías de la conspiración y encontraron que los teóricos de la conspiración a menudo son caricaturizados como un pequeño grupo demográfico compuesto principalmente de entusiastas de Internet masculinos de mediana edad que viven en los sótanos de sus madres. Órale. Pero que las encuestas revelan que las teorías de la conspiración impregnan todas las partes de la sociedad estadounidense. Recordemos que este fue un estudio hecho en Estados Unidos. Y atravesan el género, la edad, la raza, los ingresos, la afiliación política, la educación, nivel y situación profesional. Señalan que en los experimentos de laboratorio los investigadores han encontrado que inducir ansiedad o pérdida de control desencadena que los encuestados vean patrones inexistentes y explicaciones conspirativas, y que en el mundo real hay evidencia de que los desastres, por ejemplo, terremotos, ciclones, etcétera, y otras situaciones de alto riesgo o de alto estrés, por ejemplo, incertidumbre laboral, incitan a la gente a inventar, abrazar y repetir teorías conspirativas. Un análisis de tweets, por ejemplo, encontró que la gente era más propensa a tuitear sobre las conspiraciones que rodeaban el desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, cuanto más cerca estaban de ella. Y los que vivían en la ciudad de Nueva York en el 9/11 eran más propensos a creer que era un trabajo interno. Bien, ¿es la identidad de grupo un factor? La identidad de grupo también es un factor. Los afroamericanos son más propensos a creer que la CIA plantó cocaína en barrios negros del centro de la ciudad. Creó el SIDA para matar a los negros y que los judíos controlan los medios de comunicación. Eso es lo que dicen los afroamericanos de Estados Unidos. Por el contrario, los estadounidenses blancos son más propensos a creer que el gobierno está conspirando para grabar a los ricos con el fin de apoyar a las reinas del bienestar, para quitar nuestras armas y abolir la segunda enmienda, e incluso que el presidente Obama está estableciendo campos de concentración para estadounidenses que se resisten a la agenda socialista. Esta figura de teorías de la conspiración americana muestra cómo esa dimensión política interactúa con la propensión de la gente a creer o no en teorías conspirativas en general. Fíjese. Ideologías políticas, o sea, son elementos que inciden en la teoría conspirativa. Las ideologías políticas también juegan un papel en la creencia conspiratoria, tanto a la izquierda como a la derecha por igual, aunque cada una inventa diferentes conspiraciones en el trabajo, por ejemplo. La izquierda sospecha que los medios de comunicación y los partidos políticos son peones de los ricos. Las teorías de la conspiración de los organismos genéticamente modificados son aceptadas principalmente por los de la izquierda, mientras que los de la derecha sospechan que académicos y la élite liberal controlan las mismas instituciones. Las teorías de la conspiración contra el cambio climático son respaldadas principalmente por aquellos de la derecha. Una figura de las teorías de la conspiración de América muestra muy poca diferencia entre la orientación política y la predisposición conspirativa.
Las teorías específicas de la conspiración pueden variar, pero no los niveles de pensamiento. ¿Nos puedes poner esta otra grafiquita, la de la educación? Bien. ¿La educación hace alguna diferencia? Otro hallazgo interesante de Osinski y su padre es que la educación hace alguna diferencia en la reducción del pensamiento conspiratorio, pero no tanto como podríamos esperar. Esta figura, la que estamos viendo en la pantalla, muestra lo que descubrieron en todo el espectro educativo, incluso en el nivel de posgrado. Más de 1 de cada 5 estadounidenses muestran una alta predisposición a la creencia conspiratoria. Y en la figura se ve lo siguiente, en el eje de las yes, o sea, el vertical, se encuentra la proporción de la predisposición hacia el pensamiento conspiracional por nivel educativo. Y en el eje de las X o horizontal están los diferentes niveles o grados de escolaridad. Y en la gráfica están representados la baja, alta y media predisposición. Y entonces encontramos, por ejemplo, viendo la alta, que es la línea azul, vemos que la gente que no tiene grado de secundaria tiene una gran predisposición hacia el pensamiento conspirativo y va disminuyendo hasta que se hace mínimo al llegar a arriba de 22% en el caso de un posgraduado. Pero fíjense, el caso de un posgraduado todavía hay del orden del 22% de predisposición hacia la creencia de teorías conspirativas. Y en una gente que no tiene ni secundaria, la predisposición es de mayor de 40%. Así podemos analizar el caso bajo, por ejemplo, la predisposición baja. En los individuos que no tienen una secundaria, por ejemplo, se encuentra una predisposición menor al 30%. Baja en los que tienen un grado de secundaria y se eleva en los de grado de college o alguna universidad. Y se incrementa en el caso de los posgraduados hasta un 43%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cuanto más educadas son las personas, menos probabilidades tienen de creer en las teorías de la conspiración. Sí. Y eso es obvio. ¿Sí? Bien. En este estudio que me encontré, que les menciono, también habla de las 10 mejores formas de evaluar las conspiraciones. 10 mejores formas de evaluar las conspiraciones. 1. Prueba de la conspiración supuestamente surge de un patrón de conectar los puntos entre eventos que no necesitan ser conectados casualmente. Cuando ninguna evidencia apoya estas conexiones, excepto la acusación de la conspiración, o cuando las pruebas se ajustan igualmente a otras conexiones causales o a la aleatoriedad, la teoría de la conspiración es probablemente falsa. Por ejemplo, se me ocurre, pasa un carro, se pasa un alto y atropella a una persona. Pero entonces hay gente que va a unir puntos que no necesitan estar unidos en ese momento. Por ejemplo, va a suponer, venía distraído, está tomado, está drogado. El conductor. Okay. No vio la luz roja. O sea, va a dar algunos otros puntos de unión alrededor para tratar de encontrar alguna explicación. Sí. Es de lo que se trata aquí. El otro punto. Los agentes detrás del patrón de la conspiración necesitarían poder casi sobrehumano para lograrlo. La mayoría de las veces, en la mayoría de las circunstancias, las personas no son tan poderosas como creemos. Es decir, a veces le damos poderes sobrehumanos a alguien
para decir esto pasó porque tenía la capacidad suficiente para poder hacerlo, cuando que eso no es cierto, se debió a otra causa. Bien, la conspiración es compleja y su finalización exitosa exige un gran número de elementos. Que es esa conspiración, al ser compleja, para poder analizarla si es falsa o es verdadera, necesita un gran número de elementos adicionales. Es decir, como cuando usted va a juzgar un caso, Sí, entre más elementos tenga, mayores elementos de raciocinio, de pensar, para llegar a la verdad. Claro. Bien. La conspiración involucra a un gran número de personas que todos tendrían que guardar silencio sobre sus secretos. Cosa que ya en este momento no estamos haciendo. Sí. Nosotros simple y llanamente en el programa Dos Locos, hablando de teorías conspirativas, Sí. no estamos siguiendo esto. No, y hay más. ¿Y hay más? Sí, hay más. Aquí hay más. Bien, la conspiración abarca una gran ambición de control sobre una nación, economía o sistema político. Si sugiere dominación mundial, probablemente sea falso. Y aquí tenemos cosas que en un momento dado la pueden desmentir. Por ejemplo, el control financiero, el control industrial, el control alimentario, el control farmacéutico, el control religioso. Todos esos son elementos que afectan a la humanidad, al mundo entero, ¿sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta todos esos factores para poder decidir en un momento dado si una determinada teoría conspirativa es falsa o es verdadera. Bien. La teoría de la conspiración se aleja de pequeños eventos que podrían ser fieles a eventos mucho más grandes, que tienen probabilidades mucho más bajas de ser verdad. Es decir, lo que hacen es ver un puntito en lugar de ver una mancha. Sí. Se están centrando en esta parte y dejan de ver todo lo demás, lo grueso que está pasando. La teoría de la conspiración asigna significados portentosos y siniestros a lo que probablemente son eventos aleatorios e insignificantes. La teoría tiende a mezclar hechos y especulaciones sin distinguir entre los dos y sin asignar grados de probabilidad o de factibilidad. El teórico es extremadamente e indiscriminadamente sospechoso de todas y cada una de las agencias gubernamentales u organizaciones privadas. Es decir, el escéptico inmediatamente, si está involucrado, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, la FAO, la ONU, inmediatamente dice, esta es una conspiración, porque ya no se le tiene confianza a esa parte de la autoridad. Sí, claro. Nos ha hecho tantas y se ha encontrado tanto en contra que ya lo toman. Perdió credibilidad. Perdió credibilidad. Entonces la gente aprovecha ese punto y dice, esa es una teoría conspirativa del gobierno en el poder o de la facción correspondiente en el poder. Porque además todas esas instituciones obedecen a intereses bien definidos, ¿no? Gubernamentales, sí. Básicamente, ¿sí? Y algunas ocasiones militares. Dice, ¿quién es el que más lana aporta a la Organización de las Naciones Unidas? Pues ya sabemos. ¿A quién tendrán que darle la razón? Pues ya sabemos. Y a veces le vale y se brinca las resoluciones de la ONU y de todos modos lo hace y no hay penalizaciones. Pues no, porque de eso viven. Le quita todo lo que les da, pues no. Bien, y 10, el teórico de la conspiración se niega a considerar explicaciones alternativas, rechazando todas las pruebas desconfirmativas de su teoría y buscando descaradamente solo pruebas confirmatorias. Claro. Bien. La probabilidad de que una teoría sea falsa aumenta de acuerdo con el número de estas características. O sea, de estas 10, si son más de 5, entonces la teoría la definen como falsa. Como falsa.
Bien, y así vemos una serie de cosas. Por ejemplo, aquí traigo la de prueba de afirmaciones de conspiración del 11 de septiembre. Ujú. Miren, las teorías de la conspiración del 11 de septiembre se basan en una serie de reclamaciones comprobables. La revista Skeptic consultó al experto en demolición Brent Blanchard, director de operaciones de campo de Protect Documentation Services, que son servicios de producción de documentación, una empresa que documenta grandes demoliciones de edificios en todo el mundo para responder a 9 afirmaciones específicas sobre el 11 de septiembre. La reclamación primera: las torres se derrumbaron exactamente igual que las demoliciones controladas. Sí. Protec, no lo hicieron. La clave de cualquier investigación de demolición está en averiguar el dónde, el punto real en que el edificio falló. Todas las pruebas fotográficas demuestran que los edificios 1 y 2 del World Trade Center fallaron en el punto de impacto. Las demoliciones de implosión reales siempre comienzan con los pisos inferiores. La evidencia fotográfica muestra que los pisos inferiores del World Trade Center 1 y 2 estaban intactos hasta que fueron destruidos desde arriba. Reclamación 2. Pero cayeron directamente en su propia huella. Protect no lo hicieron, siguieron el camino de menor resistencia y hubo mucha resistencia. Los edificios de 20 pisos o más no se derrumban como árboles, torres reforzadas o chimeneas. Las demoliciones implosionadas caen en una huella porque las historias más bajas se eliminan primero. Los escombros del World Trade Center se vieron obligados a salir del edificio y le llaman escombros. Se vieron obligados a salir del edificio mientras la masa que caía se encontraba con pisos intactos. Reclamación 3. Se ven cargas explosivas disparando desde varios pisos justo antes del colapso. Protect, no. El aire y los escombros se pueden ver siendo expulsados violentamente del edificio, un efecto natural y predecible del colapso rápido de la estructura. Reclamación 4. Los edificios con estructura de acero no se derrumban debido al incendio. Protect. Muchos edificios con estructura de acero se han derrumbado debido al incendio. Reclamación 5. Los testigos escucharon explosiones. Protect. Todas las pruebas sísmicas de muchas fuentes independientes en el 11 de septiembre no mostraron ninguno de los picos de vibración repentinos propios de detonaciones explosivas. Reclamación sexta. Explosivos generadores de calor. Acero fundido en la zona 0. Para un hombre y una mujer, los trabajadores de la demolición no informan que se encuentran con acero fundido, vigas cortadas o cualquier evidencia de explosiones. Las reclamaciones de rastro y detectados térmicas no son concluyentes. 7. Los desechos de la zona 0, en particular las grandes columnas de acero, se enviaron rápidamente al extranjero para evitar el escrutinio. Protect, no. Según los que manejaron el acero, la cadena de procesión está claramente documentada. Primero en la zona 0 por Protect y más tarde en el sitio Fresh Kills de Januzzi Demolition. El plazo son meses antes de su envío a China, era normal. Reclamación 8. El World Trade Center, el piso 7, fue intencionalmente tirado hacia abajo con explosivos. El propio propietario del edificio fue citado diciendo que decidió tirar ese piso. Protect dice: los propietarios de edificios no tienen autoridad sobre el personal de emergencia en una escena de desastre. Nunca hemos oído tirarlo, usado para referirse a una demolición explosiva. Los expertos en explosivos de demolición anticiparon el colapso del piso 7 del World Trade Center y también lo presenciaron desde unos pocos cientos de pies de distancia y nadie escuchó detonaciones. 9. Hay evidencia que se utilizaron explosivos. Protect. La mayoría de nuestros comentarios se aplican a las diferencias entre lo que la gente realmente vio el 11 de septiembre y lo que deberían haber visto. Si habían estado presentes explosivos.
Los cientos de hombres y mujeres trabajaron para retirar los escombros de la zona cero. Fueron algunos de los veteranos de demolición más experimentados y respetados del país. Procesaron la experiencia para reconocer la evidencia de demolición controlada si existía. Ninguna de esas personas ha presentado sospechas de que se utilizaron explosivos. Hechos únicos contra convergencia. La creencia de que un puñado de anomalías inexplicables pueden socavar una teoría bien establecida se encuentra en el corazón de todo pensamiento conspiratorio y se refuta fácilmente, al señalar que las creencias y teorías no se basan únicamente en hechos, sino en una convergencia de pruebas de múltiples líneas de investigación. Todas las pruebas de una conspiración del 11 de septiembre caen bajo la rúbrica de esta falacia, esta mentira. Por ejemplo, según el 911 Research WTC7.net, el acero se derrite a una temperatura de 1525 grados centígrados, pero el combustible para aviones se quema a solo 825 grados centígrados. Sin acero fundido, sin torres colapsadas, los aviones no derribaron esas torres. Bombas, dice Bob, topsecret.com, incorrecto. En un artículo en el Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, el profesor de ingeniería de MIT, del Tecnológico de Massachusetts, doctor Thomas Eager, explica por qué. El acero pierde el 50% de su fuerza a 649 grados centígrados. 90,000 litros de combustible para aviones encendieron otros materiales combustibles como alfombras, cortinas, muebles y papel, que continuaron ardiendo después de que se agotó el combustible del jet, elevando temperaturas por encima de 760 grados centígrados y extendiendo el fuego por todo el edificio. Diferenciales de temperatura de cientos de grados a través de cerchas horizontales de acero individuales hicieron que se hundieran y colaran y luego romperlos, los clips angulares que los sujetaban a las columnas verticales. Una vez que una armadura falló, otras fallaron, y cuando un piso se derrumbó, junto con las 10 historias por encima de ella, o sea, 10 pisos, en el siguiente piso de abajo, ese piso luego cedió, creando un efecto de acumulamiento que desencadenó el colapso del edificio de 500,000 toneladas. ¿Qué significa todo esto? Que mientras hay una teoría conspirativa que dice que no pudo haber sido por efecto del avión, hay otra teoría conspirativa que afirma que sí fue debido al avión. Sí. Entonces, son dos antagonistas para un mismo evento, ¿sí? Pero el hecho principal es aquí, y aquí no está dicho. Esto se tomó como pretexto para invadir Afganistán e Irak. Sí, para iniciar una guerra. Iniciar un conflicto bélico. Entonces, ese es el hecho principal que en un momento dado nos comprueba que aquí hay una teoría conspirativa donde el propio gobierno tiró esas torres para tener ese pretexto y atacar a Afganistán y a Irak en un conflicto bélico. Y faltó Libia, porque también Gaddafi perdió la vida en esos. Les permitió apoderarse de muchas zonas de esa parte del mundo. Ajá. Órale. ¿Qué tenemos en redes, don Ajax Mondragón? Pues ya tenemos algunos últimos comentarios. Zulma Ana Rinaldo Barbieri dice 3 elementos principales: el conspirador, el plan y los medios para una manipulación masiva. Sí, así es. Claro. Doye 33, saludos cordiales, hermanos cósmicos. Griselda Chavarría, buenas noches, saludos y gracias por la información. Cristina Merchant, saludos desde Madrid, España. Disfruto con vuestros programas y resueno con todo lo que decís. Gracias. Saludos Gracias. hasta España, gracias. José Pablo Rodríguez, lo del 11 de septiembre fue una excusa del reptil Bosch
para invadir Irak y Afganistán. Querían a toda costa recuperar 4 vimanas que estaban enterrados en lo que era la antigua Sumeria, que fue encontrada. Los vimanas fueron encontrados semanas atrás del atentado y necesitaban una excusa desesperada para invadir y recuperarlos. También destruyeron los museos de Irak para borrar datos suméricos. Sí, así es, de Sumeria. Esos son los comentarios en YouTube. Vamos rápidamente a Facebook. Nos dice María de los Ángeles Vidente: por eso no hay que tener ni celular ni documentos. Ya hay muchas personas que están muertas al sistema, pero viven escondidos de la bestia. Igual sigo creyendo que nada es real aquí. Todo es un juego computado, por ejemplo. Que también es una teoría. Sí. Válida. Robert González García, quien fue juez del concurso de cantautores del Rincón de la Canción, nos pone: la teoría de que somos una creación híbrida fallida y sin la capacidad para convivir con otros, y aquí fuimos abandonados por nuestro instinto de autodestrucción. Otra moción: ¿cómo reaccionaría el mexicano al comprobarse la teoría de que la Virgen de Guadalupe no existe y solo fue una creación para mantener el control de la población? Híjole. Saludos, Robert. Muy interesantes los comentarios. Sí, de la gente, sí. Muy Qué bueno que se hagan esas preguntas, ¿no? esos cuestionamientos. Sí. Sí. Porque les va a permitir generar dudas y buscar información que satisfaga las preguntas que se puedan hacer. A mí me da mucho gusto la asertividad con que manejan cierta información. Ahí en esas preguntas, son esas observaciones, más que preguntas, más que cuestionamientos, son observaciones, comentarios que nos hacen, muy asertivos, ¿eh? De verdad, me da gusto, porque no estamos solos en esta búsqueda. No estamos locos, no estamos locos, Lucas, ¿no? Ajá. ¿Qué más, señor ingeniero? ¿Es todo, Ajax, lo que tienes? Sí. Muchas gracias. ¿Qué más, señor ingeniero? Pues mire, ya se nos fue el time. Sí. Ya llevamos cerca de 2 horas. Sí. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Traigo 33 conspiraciones, teorías de conspiración que se volvieron realidad. Pero yo quisiera dejarlo ya ahí, dejar morir todo esto ya. Con esta información que les hemos dado, esperemos que sea satisfecha su falta de información. Y pues cualquier duda, queja o reclamo la pueden hacer a través de los medios, de las redes sociales, de los medios que tenemos a su... ¿Cómo le gustaría finalizar, ingeniero? Pues simple y llanamente, estimados oyentes, que nos demos cuenta del terreno que estamos pisando, que debemos de alguna manera, por más que nos estén consumiendo los problemas de carácter social, nuestras primeras necesidades insatisfechas, etcétera, 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 recordar que no somos cuerpo, somos espíritu, que somos espíritu teniendo una experiencia humana. Por lo tanto, lo que nos debe interesar es el campo espiritual. Debemos de tratar de despertar y van a ver que les va a ir muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pues se van a dar cuenta que en el mundo en que vivimos no hay carencia, no hay carencia. Es cuestión nada más de acercarse a la fuente y tendremos todo. Sí. Yo le quiero agradecer mucho, señor ingeniero, el tiempo, Gracias. la dedicación a sus investigaciones, a la estructura que le da a los temas. Muchas gracias. La verdad, le sirve mucho a quienes nos hacen favor de seguirnos. Ajax, nos vamos. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta emisión. Un último comentario, Clara Muñoz nos dice un buen comentario: la naturaleza del hombre es ser conspiranoico. Y sí. Les recordamos a toda la gente que nos estuvo viendo que en menos de 1 hora, a las 22 horas tiempo del centro de México, a las 0 horas de Argentina con 15 minutos, tendremos a Gladys Córdoba en el programa Testimonios, es investigadora peruana, quien nos platicará de sus experiencias con gigantes y seres de origen desconocido. Órale. Así que no se lo pierdan y nos vemos la siguiente semana a las 19 horas con 15 minutos tiempo del centro de México en otra emisión de Señales Ocultas.
Muchas gracias, Ajax. Bueno, pues una producción de Cristian Aguilar Centurión, Ajax Mondragón en redes sociales. Señora Margarita, muchas gracias. Buenas noches, señor ingeniero. Muchas gracias. Fíjese que yo me gustaría despedirme con esto. Hay que reflexionar para qué hay tanto control. No solamente se trata de poder económico, militar, etcétera. Yo pienso que es para que no descubramos la realidad y la verdad del ser humano. Si esa verdad es que tenemos depredador, lo vamos a tener que enfrentar en algún momento. Que no nos tome desprevenidos. Por eso hay que crecer espiritualmente. Hay que buscar al Dios que habita en cada uno de nosotros. Así es. Y si no tenemos depredador, que yo creo que sí, nos va a ayudar a poder ser mejores hijos de aquel que da la vida, ¿no? Así es. Hay que hacer a un lado hay que hacerse muchas preguntas y hacer a un lado todas las necesidades y pensamientos materiales. Que Dios habite en sus corazones. Nos vemos la próxima y muchas gracias por su compañía.